Tenemos más contenido para ustedes. Hoy está con nosotros Tomás Hernández Alberto, quien es presidente del Movimiento Poder para el Pueblo, miembro del PRM. También fue ex administrador del Banco Agrícola, ex director del Instituto Agrario Dominicano. Tomás, buenos días. Buenos días, buenos días. Ingeniero, usted ha visto mucho. Usted ha visto mucho. Y miembro del movimiento, por cierto Luis, que por cierto, ayer creo que era el día... presidente del Movimiento Poder para el Pueblo. Poder para el Pueblo, Sí, que era de apoyo a de apoyo. Ayer se estaba celebrando el Día del Agricultor o de la Agricultura. Sí, así es. Bien. Muy importante y con mucha tradición ya. ¿Cómo está ese sector? Que estaba ¿Cómo usted ve? Ministro y tal, vi el sector agropecuario venía también, Sí. Bueno, yo pienso que el sector agropecuario del gobierno del presidente Luis Abinader, en sentido general, ha llenado su cometido. Es decir, el país en los años de gobierno del presidente Luis Abinader no ha tenido ninguna situación de escasez. Ha habido producción, yo diría que producción suficiente, no solo para comerlo nosotros, sino los turistas, los haitianos, etcétera. De manera que estamos hablando de que en el país se produce casi ya, en este momento se produce casi un 90% del consumo de los dominicanos y de las dominicanas. La producción nacional cumple con el 90% de la población haitiana y dominicana. Se ha hecho una buena gestión. Y del turismo. Sin embargo, debo decir que hacia el futuro es necesario, totalmente necesario, un cambio radical en la producción agropecuaria. Ya nosotros no podemos seguir pensando en la producción para mantenernos, sino para exportar. ¿Cómo hacer eso? Muy fácilmente, es decir, hay una potencialización posible basada en la mecanización y en la nueva tecnología. Usted puede conseguir en menos de 4 años, si hay recursos para eso, llevar la producción nacional casi al doble de lo que es ahora. Y tenemos a Taiwán, que es una cosita así de este tamaño, y tiene una exportación de productos agropecuarios y vinculantes de más de 30.000 millones de la dólares. La mejoría en la producción arrocera estaba en manos de un taiwanés. Así mismo. Que falleció hace poco. De manera que hacia el futuro. Ingeniero, y es bueno que usted plantee esto, porque esto de la producción del 90% parece que es algo que la República Dominicana ha establecido hace muchos años. Sí, hace un buen tiempo. Como un elemento consistente, lo que es positivo. Ahora, vamos a ver ahora cómo hacer esa revolución que usted plantea, que incluye tecnología. El mismo gobierno en un tema de la mano de obra ha estado planteando la mecanización, pero todo el mundo sabe que eso no es solo palabras, eso es planificarlo, tomar una serie de acciones. El presidente ha planteado duplicar el Producto Bruto Interno al 36, eso también implica una serie de planificación, no solo con la agricultura, con la agroindustria. ¿Cómo es que tenemos que hacer eso? Bueno, mira, por ejemplo, tú tomas el caso de los cultivos bajo protección, es decir, de los famosos invernaderos. Y tú puedes conseguir que en 5.000 metros cuadrados tú puedes duplicar la producción de 5.000 metros donde no hay. ¿Entiendes? Es decir, solamente esa acción. Y tiene una capacidad generar las condiciones en un área de producción, tú puedes duplicarla. Tú puedes duplicarla. Si tú avanzas también con el plano de la tecnología, o sea, de la maquinaria y ese tipo de cosas, a la larga hay una primera inversión que es fuerte, pero después de eso es altamente rentable. Por ejemplo, pero para esto hay que invertir muchos recursos. Usted habla de usar la tecnología. Sí, pero hay dinero, hay recursos. Es decir, en un plan de esta naturaleza, los sectores vinculantes a la producción pueden tener acceso a otros financiamientos que no sea solamente el que le llega a través del Banco Agrícola, que es el motor fundamental, porque la agricultura se tornará totalmente rentable. ¿Entiendes? Es decir que, claro, tiene que tener una primera inyección del gobierno. Yo he hablado con esto, con el presidente Luis Abinader. He hablado del tema, le ha gustado al presidente Luis Abinader, sobre todo porque nosotros tenemos una obligación, nosotros tenemos que cambiar la mano de obra. Y es posible cambiarla. Mire, a propósito que usted habla de las condiciones especiales de los invernaderos, tenemos aquí un recurso, Punta Catalina, que genera el CO2.
cuando el carbón se quema, esos son gases que van al ambiente y hemos Exacto. estado siempre preocupados. De hecho, siempre en la política es sembrar muchos árboles para que esos árboles absorban el CO2. Pero el CO2 es gas. ¿Por qué no transformamos ese gas a los invernadores y en torno a Punta Catalina, usando ese recurso, mejoramos un 30-40% la producción de los invernaderos? Mira, primero yo estoy totalmente de acuerdo con una transformación, pero ahí viene el tema de los recursos, ¿entiendes? Ahora mismo se está haciendo una gran inversión en Montecristi con relación al tema. O mejor dicho, en Manzanillo, para ser más pero exacto. esos recursos pueden ser públicos o pueden ser privados. Pueden ser públicos o pueden ser privados, pero aquí hay siempre, se considera que la electricidad es un asunto de seguridad nacional también. Entonces, colocar esos recursos en manos del sector privado. No, porque eso no tiene nada que ver con la electricidad, es justamente usar el desperdicio del carbón, que es ese humo que se va hacia el medio ambiente, conducirlo, porque es un gas, e introducirlo a los invernaderos, sí, totalmente. que es donde la planta lo que consume es CO2. Totalmente de acuerdo, y de hecho ya hay estudios sobre ese financiamiento. Y si usted quiere exportar, el puerto está ahí mismo. Creo que habría que esperar que entre en producción la Manzanillo. Creo que habría que esperar para entonces modificar el combustible. Es que no hay que modificar nada. Es conducir el gas que se va al medio ambiente, conducirlo hacia los invernaderos. Pero eso cuesta. Tomás. No, pero cuesta. precisamente ¿por qué no se promueve para que alguien lo invierta? Cuesta, y entonces acuérdese que nosotros no hemos podido hacer lo que debió de hacerse hace mucho tiempo. ¿Qué cosa? La reforma fiscal. ¿Entiendes? Eso debió de hacerse y debería de hacerse. No, y yo eso diría que en estas condiciones nuevas en que está el país, quizá pudiéramos pensar de nuevo en la posibilidad de la reforma fiscal. No, estoy hablando como Tomás Hernández Alberto. El presidente ha dicho que él ya no va a hablar de ese tema y no va a meter reforma. Pero me gustaría tocar un tema con relación al sector agrícola. Ya usted un experto, ingeniero en agronomía. Así es. Que fue funcionario de eso. El país depende mucho, los campos agrícolas, de la mano haitiana. Así es. Ahora mismo hay deportaciones, sectores empresariales en el área del sector, tanto de inmobiliaria, el sector de la construcción, como del sector de agrícola, que piden que no sean deportados los haitianos, que se mantenga, que se regularice. ¿Cuál es la opinión suya en torno a eso? El presidente ha dicho que hay que mecanizar en los campos. ¿Hacia dónde dirige usted la solución de la mano de obra haitiana aquí en lo agropecuario? Sí, en lo agropecuario. Pues, en un plan que pudiera durar 2 o 3 años, 3 años vamos a poner, es perfectamente posible. Pero usted tiene que ir sustituyéndola poco a poco. Usted no puede decir de pronto, se acabaron los haitianos en la producción. No, si eso se hace, colapsa el país. Tenemos que decirlo con toda franqueza. Pero ya el presidente está de acuerdo y los propios productores saben que ellos serían beneficiados con la aplicación de nueva tecnología y también con la mecanización agropecuaria. Y es perfectamente posible, sobre todo en los valles. Sobre todo en los valles. Porque cuando estamos hablando de cultivo de montañas, entonces ya la cosa cambia. Siempre habrá que tener. Pero vamos a ver lo siguiente. La mecanización, lo primero que requiere es grandes extensiones. Así, bueno. Y esta es una agricultura muy basada en pequeñas propiedades, conucos, pedacitos. Es posible cooperativizar la producción, donde pueda decir un proyecto de miles de tareas que operen bajo una misma gestión, aunque tenga dueños distintos, porque ¿cómo te va a meter una máquina cultivadora o de reparación con rayo láser el terreno para que esa máquina pueda correr? Porque no es solo poner una máquina, es crear las condiciones técnicas donde la máquina pueda hacer su trabajo. Cuando yo era
muy joven, cuando fui a la administración del Banco Agrícola, descubrí que los parceleros de la reforma agraria no tenían acceso a los préstamos del Banco Agrícola, porque son porciones relativamente pequeñas. Nada, yo saqué una resolución en el Banco Agrícola que juntaba las parcelas que estaban en un mismo contexto, asociaba a sus productores y entonces el crédito era posible A la vía asociación de las productores. asociaciones. Entonces eso es perfectamente posible. La aplicación de la tecnología es perfectamente posible. Lo único que usted tiene que demostrarle a quienes están participando que esa participación cambia su vida, cambia su futuro. ¿Entiende? Porque multiplica la productividad. Además, usted tendría que unificar el cultivo. Por ejemplo, Es que no, si aquí vamos a sembrar caña, es caña. Si vamos a sembrar mango, es mango. eso Sí. se da prácticamente automáticamente. Es decir, porque los terrenos normalmente ya tienen una definición. Y ustedes saben que donde hay campos arroceros son pero grandes campos arroceros. Acuérdese que con el clima de nosotros, la gente siembra yuca, batata, plátano, que yo cuando. De la máquina, la máquina dice, ¿qué es lo que tengo que recoger? Los plátanos, la batata. No, usted está diciendo algo que es verdad. Es decir, por sobre todo los productores de la reforma agraria, ellos dedican 5 o 6 tareas Acuérdese que yo a soy, su manutención. Acuérdese que yo soy del ¿Entiende? campo. Exacto, a su manutención. Del hace 10. Pero eso quiere decir que si sacan los haitianos de aquí, colapsa el sector agrícola. Ahora mismo. Ahora mismo. Ah, no, pero claro, eso no es posible. Es decir, usted tiene que entender una realidad. Mientras usted no tenga la sustitución de la mano de obra, o por máquina o por nuevos, porque puede haber la dominicanización también. ¿Comparte usted el de esta criterio producción. del presidente Hipólito Mejía en esa materia? ¿Cuál? El que él plantea que el gobierno tiene que hacer un plan de regularización. De regularización en el sentido de permisología para los haitianos que trabajan en el sector agrícola. Mire, hay terminología que algunas veces generan dificultades, porque ocurre que la llamada regularización, en efecto, no fue como se planteó, y entonces las consecuencias no han sido positivas. Yo le cambiaría el formato y me iría al formato viejo de los tiempos de Trujillo, donde por contratación se hacía sí, ese pero aspecto. a lo que se refiere. Es decir, contratos personales. Pero ellos no tienen documentación ni cédula de identificación para hacer un contrato que usted puede decir, ese que tiene en sus manos ese contrato, su cédula, para yo ver. No tiene ni acta de nacimiento, ni tiene un cédula, entonces puede ser cualquiera que ande con eso. Pero mire, ese contrato con la tecnología que hay hoy en día, eso no es un problema. Es una cuestión de definición de política. Tomás. Yo creo que es perfectamente posible darle a los que nos interesa el carnet que lo identifica. Un estatus a los que nos interesa. Que le dé sosiego en su estabilidad de residir. Eso es perfectamente posible. Tomás, en el Congreso Nacional se discute la reforma laboral y uno de los puntos importantes es el 80-20. ¿Usted cree que este 80-20 debe permanecer así o necesita alguna variación, dado el entendido que usted dice que la mano de obra, por lo menos en el sector agrícola y en otros, es o es más una camisa nacional de fuerza, haitiano? o es una camisa de fuerza. Sí. Bueno, déjame decirte, lo ideal sería que no tuviéramos que depender en absoluto de la mano de obra extranjera, vamos a decir, sino que seamos nosotros los que le saquemos el provecho a ese producto. Pero hay una realidad. Nunca será tan fácil la sustitución total. ¿Hay algún país en el mundo que pueda vivir así? No creo que lo haya. No creo que lo haya. O sea, yo creo que aquí se fue más generoso. Se fue un 20%. Quizás deberíamos llegar a pensar en un 10% como máximo. Porque también hay que pensar que no solamente en la agricultura y en la construcción, ¿entiendes? Ellos participan en otras áreas donde no hay por qué impedirlo, ¿entiendes? O sea que todo es asunto de cómo tú te aseguras que esa gente que está aquí está porque tiene autorización, está por bajo contrato
y quienes le contraten son responsables frente al Estado de darle seguimiento a esas personas. Porque tampoco podemos venir con un asunto de querer arrinconar al país hermano Haití. No hay por qué arrinconarlo. Lo que hay que hacer es organizar las estructuras que se necesitan aquí para poder seguir cohabitando y reduciendo en la medida de lo posible en la mano de obra, porque eso no solamente porque sea haitiano, es que la mecanización de la agropecuaria es productividad, se aumenta la productividad. Es eso, es decir, Sí. no solamente porque necesitamos abrir espacio, no, es mucho más, es por economía. Bueno, eso es válido en la agricultura y en todas las actividades. En todas las actividades. Dime, Miguel. Bueno, No, sí. Entonces, Pregunta. ¿Tiene miedo? No te intimides. Tomás, bueno, recientemente se reunió el presidente Abinader con los expresidentes Leonel, Danilo e Hipólito Mejía. Para muchos es una reunión histórica poder agrupar a estos mandatarios, exclusivamente para tratar el tema de la situación de la crisis de Haití y su impacto en la República Dominicana. ¿Cuál es su posición? Para mí es mucho más que histórica. Porque la historia significa que un acontecimiento. Para mí es el acontecimiento más trascendental en términos de alta política nacional. No había ocurrido nunca. Ese tema debió de haberse hecho hace 50 años y tuviéramos un país mucho más avanzado. En los Estados Unidos, usted tiene que los presidentes se reúnen como Pedro por su casa. ¿Entiendes? Se juntan. Es más, en los Estados Unidos, en la toma de posesión de cada presidente que llega, automáticamente están presentes los expresidentes. Bueno, aquí por lo menos confirmamos que nadie muerde. Aquí el presidente Luis Abinader ha logrado sencillamente demostrar que la clase política, pese a todas las diferencias y pese a todas las circunstancias, tiene conciencia política de responsabilidad. Se ha puesto de acuerdo, porque fíjense que el presidente fue tímido. El presidente le dijo, no, nos vamos a juntar para dar información. No fue así solamente. No solamente se dio información, sino que de ahí salieron decisiones. El país está unificado entonces, en torno a lo más importante, porque el tema más importante de la política nacional es las relaciones con Haití. Y que podamos tener una sola voz, un solo contexto. Eso, señores, Tomás, entonces esto quiere decir que cuando hay voluntad se puede agrupar sectores importantes, sobre todo de la clase política. Esto puede ser un preámbulo o un inicio del marco de conversaciones importantes de otros temas de gran preocupación, como el que usted mencionó ahorita, la reforma fiscal, que usted dice que es imperante, que es necesaria en la República Dominicana. ¿Podría ser esto el inicio de que podríamos nosotros ponernos de acuerdo como nación y agrupar a los diferentes sectores, sobre todo la clase política, para discutir ese tema y ponernos de acuerdo y sacar puntos importantes como este? Yo estoy absolutamente convencido que este es el principio de un accionar que se irá expandiendo a todas las áreas. Es decir, porque podemos tener diferencias. Sí, que no sea el principio del fin. Sí, yo creo que sí. Yo creo que esto que está ocurriendo puede reducir el espacio de llegar a lo que andamos procurando todo, que es el desarrollo nacional, en menos tiempo. Tomás, a mí se me ocurre que de ahí debe surgir un plan nacional, Tomás, un momentito, de aterrizaje. Un plan nacional de aterrizaje en el desarrollo. Es decir, un plan decenal que en el 36 nos lleve a ser un país desarrollado. Yo creo que este es el momento para comenzar a pensar en eso. Y estoy convencido que el presidente Luis Abinader y los expresidentes jamás se opondrían a una situación de esa naturaleza. El 28 está cerca, aunque estamos a 3 años, pero sí la carrera política está en movimiento. Pero vamos a hablar de eso después de la pausa, cuando retornemos. Bueno, estamos de regreso en Matinal. Muchísimas gracias por su sintonía y seguimos con la entrevista con Tomás Hernández Alberto. Habíamos hablado sobre el tema político con mira hacia el 28. Este país siempre está en política. Ahora mismo
dentro del Partido Revolucionario Moderno, del que usted es aliado, miembro, y están inmersos en 5 o 6 precandidatos o aspirantes. Ya en la Fuerza del Pueblo tiene su candidato, el Leonel, pero muchos empujan a Omar. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, también tienen sus bemoles ahí. Está Francisco Javier, hay otro que dice que no van a hacer campaña ahora porque eso hay que escogerlo en el 27. ¿Qué usted piensa en torno a las candidaturas dentro del PRM? Bueno, lo primero que pienso es que es un derecho que tienen los compañeros y las compañeras a aspirar a la presidencia. Y si usted se pone a ver el dossier de aspirantes, son todos compañeras y compañeros con calidades. Ahora bien, meterse ahora en un activismo político nos separa, nos divide. El presidente necesita un espacio, el país necesita llegar a ser adulto en esto. En Estados Unidos... Como tranquilidad política. Claro, el país necesita ahora todo el mundo decidido a lo que tiene que hacer. Ahora es trabajar, porque le voy a decir una cosa. En la medida en que trabajan mejor lo que aspiran y las que aspiran, en esa misma medida también crece su potencialidad, crece el prestigio del gobierno. Y aquí no hay ninguna posibilidad para el PRM si el presidente Luis Abinader no logra hacer de este segundo periodo un periodo altamente positivo que justifique la permanencia del Partido Revolucionario Moderno. Tomás, bien, dígame. Los partidos en el poder parecería necesitar 2 cosas para poder retener el poder: unidad y buen gobierno. Así es. ¿Corre el actual gobierno riesgo en alguno de esos 2 aspectos? Bueno, yo no creo, porque fíjate bien, hay un consenso en esto de retener o de detener esta lucha. Eso lo hay. Y cualquiera que se equivoque va a pagar la consecuencia. ¿Cuál es pagar la consecuencia? Que no le van a poner caso. Es decir, la gente está convencida de esto. Un presidente que ha logrado que en este país se implemente la transparencia, que en este país se luche abiertamente contra la corrupción, que en este país se hayan reunido los presidentes. Un presidente de esa categoría. Esas fueron las razones por las que nació el Poder para el Pueblo. El Poder para el Pueblo vio en Luis Abinader el hombre con las condiciones para hacer las transformaciones posibles en la República Dominicana. Y nosotros estamos contentísimos en el Poder para el Pueblo, esperando, como es natural, que en algún momento podamos también ser parte del equipo de gobierno. Eso lo sabe el país entero. Ahora, y yo tengo fe absoluta de que eso va a ocurrir. Un segundito solamente para decir lo siguiente. Yo quiero aprovechar este escenario porque yo estaba en bajo perfil. Es decir, y me negaba a ir a espacios de televisión. ¿Me entiende? Pero yo quiero decirles lo siguiente. A mis compañeros de Poder para el Pueblo no tengan ustedes ninguna duda. A mi amigo Élido Alcántara, que ha sido poderoso en el movimiento Poder para el Pueblo, que es un hombre de mucha experiencia, y a todo el equipo en todo el territorio nacional, tranquilo, que lo nuestro está a punto de llegar. Qué bien. Tomás, si definiéramos, por ejemplo, usted dice que el presidente ha hecho las reformas posibles. ¿Qué diferencia hay entre las que son posibles hacer y las que son necesarias? ¿Cómo es? Escucha. Las que son posibles. ¿Qué diferencia puede haber entre las que son posibles hacerlas y las que son necesarias hacer? Mire, hay una diferencia. Hay una diferencia. Por ejemplo, la reforma fiscal puede ser mi deseo y es mi deseo. Y yo creo y puede ser necesaria. Y yo creo inclusive que es necesaria. Y yo aspiro a que este nuevo espacio que se ha abierto entre el liderazgo político nacional permita que no sea un pecado hacer la reforma fiscal. Nosotros tenemos que tener conciencia política. El no accionar en favor de la reforma fiscal retrasará el desarrollo de la República Dominicana. Lo retrasa. Hasta el momento que no se haga aquí la reforma fiscal,
no vamos a tener la posibilidad de afianzar el aterrizaje en el desarrollo, que es el objetivo fundamental de todos los dominicanos. Por lo tanto, hay cosas que uno desea, que son necesarias y que son difíciles de realizar, porque si no lo hubiéramos realizado. Y ahí tú tienes, Percio, tú tienes el código procesal, el código penal. ¿Ese es posible hacerlo o es necesario? Más de 32. Ese es necesario y es posible. Y si la clase política ahora no lo hace, será culpable de manera fundamental de todas las cosas que dejan de ser calificadas frente a las nuevas circunstancias que vive el país. Todos los delitos que todavía no existen y que pueden ser frenados o tienen que pagar la gente por lo que haya hecho. Si eso no se da, es culpa de la clase política. Y el código, y también el código de trabajo. El código procesal civil. El código de trabajo, que por cierto, encontré una muy buena noticia, no sé si ya, yo sé que ustedes... Dígame, bueno, la noticia es que ya se pasó por el plano que parecía que podía dividir la situación del plano de la cesantía. Sí, exactamente. Y ya eso se pasó de largo. Y yo quiero decirle algo. Los empresarios desistieron de que haya un cambio en torno a eso. No fue que ellos desistieron, sino que el Congreso decidió, y yo felicito al Congreso y a los empresarios quiero decirle, ustedes han tenido este peso encima de sus hombros y hay que reconocer que es un peso que no es fácil, pero no se quejen. Porque ¿qué ha hecho el país? Se ha desarrollado. Y ellos han aumentado grandemente su riqueza. Tomen la cosa con un poquito de paciencia y piensen un poco en su pueblo. Es decir, óigame, vamos a revisar a los empresarios a ver cuáles han quebrado por eso. ¿Cuáles? Los pequeñitos. ¿Entiendes? Hay que buscarle la vuelta a los pequeñitos para que tengan una solución. Pero no es verdad que sea necesario cambiar eso, porque hoy no se puede ser tan glotón. Tomás, el escenario político en el 2028 será diferente para el PRM, que ha llevado por 2 gestiones el PRM a un político con un carisma importante, que es el presidente Luis Abinader. Para la próxima gestión hay que definir a lo interno cuál va a ser el candidato, sobre todo las bases. Me gustaría saber cuál entiende usted podría ser el candidato más potable para el PRM, para ganar los comicios para el 2028. Lo primero que quiero es coincidir, Miguel, contigo, en el sentido de que será necesario la acción de gobierno, pero que al mismo tiempo tenemos la obligación de seleccionar. Yo he dicho que todos y todas, y lo digo con toda sinceridad, los aspirantes reúnen condiciones suficientes para el ejercicio de una presidencia. Ahora, los zapatos que se van a poner tienen los pies grandes. Tienen los pies grandes. Es decir, los pies de Luis han crecido durante su gestión. Y es que en este país ya hasta... ¿Y nadie puede ponerse esos zapatos? No es que nadie. Es que tenemos que cuidar para que el que se ponga el zapato tenga un apoyo tan total que no haya duda de que podremos ganar. ¿De qué vale que Luis gane? Yo creo que en ese periodo que usted dice que estaba bajo perfil, yo creo que usted estaba haciendo un poco de estudio de la diplomacia. No, fíjense. ¿Qué fue lo que sacó al PRD del poder? La lucha interna. La lucha interna. Las divisiones. ¿Qué fue lo que lo sacó? Pero además déjeme decirle una cosa. Y al PLD también. Ahora, la división. Ahora la mayor parte de los aspirantes tienen ya 5 años de experiencia. ¿Me entiendes? Ingeniero. Y van a tener, para la selección van a tener 7 años de experiencia. Mire, en este momento, bueno, creo que lo sepultaban ayer, o no sé si lo sepultaron, pero a Pepe Mujica le han estado haciendo una despedida muy solidaria en su país, ¿verdad? En Uruguay, donde fue presidente y fue guerrillero, fue un político. Bueno, yo diría que adquirió casi el carácter filosófico, aprendiendo de la política sin renunciar a nada, pero dándole valor. Y él dijo en una entrevista, a la gente que le gusta el dinero hay que apartarlo de la política. Totalmente de acuerdo con él. Yo creo que todo aquel que ande procurando cambiar su situación económica
solamente a través de la política, yo creo que debe ser condenado por el pueblo. Es decir, aquí hay que detener esto. O se detiene esto, o este país no podrá surgir como quiere surgir, como un país desarrollado. De manera que, por ejemplo, en mi caso, le voy a poner un ejemplo. Yo nunca he querido tener nada en las acciones donde yo creo que voy a tener participación. Es decir, en el sector agropecuario yo tengo 6 tareas de tierra, porque me las regalaron. 6 tareas de tierra. Entonces, ¿sabes lo que me decían? Un revolcadero que usted tiene, Claro. como decía. Entonces, ¿sabes lo que me decían cuando yo llegué al IAD? Usted tiene que quedarse por lo menos con 2 parcelas en cada asentamiento. Yo le dije, pero ¿y cómo que yo me quedé con 2 parcelas? Eso le decían los diablillos malos. Los diablillos malos, Oye, en política la acción no es que usted tiene que pasar trabajo, no es que usted tiene que volverse pobre, misérrimo, no. Pero usted tiene la obligación. Con honestidad, claro. con O deje transparencia. esto. ¿Entiende? Deje esto. Y yo te voy a decir una cosa. Yo soy más feliz y mucho más dichoso que muchos que tienen mucho más recursos que yo, porque yo no tengo más recursos que lo que he podido acceder por la vía con que se debe acceder. Pero nadie tiene más felicidad que yo. Bueno, muchas La gracias. cantidad de parcelas, la cantidad de crédito, Sí. la cantidad de servicios que a través de mí le ha llegado a la población. Y usted quiere un hombre más feliz que yo. Esa es la felicidad que debe procurar Muchas un gracias, político. Tomás Hernández Alberto. Les pedimos a Tomás Hernández Alberto, presidente del Movimiento Poder para el Pueblo, miembro del PRM y que ha sido administrador tanto del Banco Agrícola y es director del Instituto Agrario Dominicano. Gracias. Y varias veces diputado. Sí, también. varias gracias, veces diputado. bueno, legislador. Gracias a Y ustedes. amigo de ustedes de la vida entera. Eso sí es Miguel no, porque Miguel llegó más tarde. muy jovencito. Vaya, Miguel es el bebé de nosotros. Pero desde el momento en que empezó a crecer, ya yo estaba ahí también. Qué bueno. A ustedes gracias, señores, por la sintonía, por esa complicidad. Les deseamos buen fin de semana y les pedimos que se cuiden mucho, cuiden a sus familiares y que hagan sobre todo el bien. Buen fin de semana. Siga disfrutando.